Hola, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien. Yo estoy súper feliz de saludarles desde su ABC de Tallado en Casa. Este es un espacio dedicado a todas las personas que quieren comenzar a tallar sus primeras velitas. Pero muchas veces no comenzamos a tallar nuestras velitas porque no encontramos las herramientas profesionales de tallado, como por ejemplo el Kemper. ¿Qué pasa si yo quiero tallar una velita pero no encuentro o no puedo comprar el Kemper? Pues no pasa nada. Vamos a desarrollar una velita para el Día de la Madre con unas letras y una flor de principio a fin sin el Kemper. Vamos a utilizar estas herramientas o estos utensilios como una tijerita y algunas otras herramientas comunes que seguramente sí tenemos en casa. Vamos a hacer el desarrollo de toda esta pieza de principio a fin, incluso pintadita, para que ustedes puedan desarrollar todos esos proyectos que tienen en mente sin tener la herramienta profesional de tallado. Acá tengo la piecita para mostrárselas más de cerca y ven que tiene MA, tiene una flor, dos hojitas. Esto es una piecita supremamente fácil de hacer, es una piecita primer nivel, es una pieza que vamos a desarrollar con herramientas o utensilios que tengamos dentro de casa. Yo se los voy a ir presentando. Tenemos, si fuésemos a tallar de manera profesional o tuviéramos el Kemper, este es el Kemper, esta es la paleta del Kemper. Pero luego yo encuentro mucha similitud en utensilios que normalmente usamos para pedicura y fíjense que la forma del Kemper es muy parecida. Luego, la propuesta para el día de hoy es comenzar a tallar nuestras primeras velitas cuando no tenemos el Kemper con una tijerita. Vamos a ver lo parecidas que son ambas herramientas. Esto es una tijerita que podemos tener dentro de casa siempre o que tenemos todos dentro de casa. Es una tijerita pequeñita, preferiblemente pequeña. Y fíjense cómo el Kemper pues es muy súper parecido. Nosotros vemos que el grosor de la paleta del Kemper pues no es tanto y igual tendría que ser la tijera. La tijera no puede ser muy gruesa. Por eso es que las pequeñitas son las mejores. Luego, si yo tuviera que pasar mi diseño, lo haría con un buril. En este caso, yo paso mis diseños con este buril de punta de teflón. Pero no tenemos el buril de punta de teflón, no pasa nada. Aquí tenemos dos bolígrafos y quise ponerles el ejemplo de estos dos bolígrafos porque a pesar de que parecen iguales, son distintos. Fíjense la puntita, uno es más redondito, más pequeño y la otra punta es más alargada. Aquí tengo un buril y fíjense que la puntita pues es muy parecida. Este es más pequeñito, pero al no tener buril, un bolígrafo me sirve. Vamos a ver acá otros utensilios, por ejemplo un destornillador. Esto también viene en el paquete de pedicura y fíjense que me va a servir para marcar las nervaduras de las hojas y de la flor. Vamos a hablar de las gubias. Fíjense que acá yo tengo gubias para madera, pala cuadrada y luego tengo una que es un poco diferente a la pala cuadrada, es una gubia lateral y fíjense esta herramienta que se le parece muchísimo. Fíjense el filo que tiene, nos va a servir muchísimo para este curso. Acá tengo otra igual a la pala cuadrada, tengo otra que está acá. Fíjese esta herramienta, este utensilio tan parecido, tan fácil de comparar con las gubias y también viene en los paquetitos para arreglar uñitas. Fíjense que es tan cotidiano, tan normal, tan digamos de hogar todas estas herramientas y no así estas. Normalmente esto no lo tendríamos en casa, pero estas sí. Tendríamos estas, estos bolígrafos y tendríamos nuestra tijerita.
Y precisamente es con todo esto que vamos a desarrollar el proyecto del día de hoy. Para ver mejor lo que estamos haciendo, escogí una velita con color. Nuestra vela original es blanca, es beige, pero esta velita la escogí, la hice un tono rosado clarito para explicarles mejor y que vean mejor en la cámara lo que estamos haciendo acá. Lo que vamos a hacer es pasar nuestro diseño con el bolígrafo que yo prefiero que no tenga tinta. Y la forma correcta de pasar nuestro patrón a la velita es presionando muy bien, haciendo presión en el papel vegetal. Esto es un papel vegetal que normalmente conseguimos en las librerías. Es fácil de encontrar. La presión debe ser media, no demasiado, y lo vamos a hacer en todo nuestro diseño. Ya yo lo he pasado ya. Retiro el papel, ahí está pasadito. Por lo general no se ve muy bien cuando pasamos el diseño. Entonces vamos a colocar un poquito de fécula de maíz. ¿Por qué la fécula de maíz y no el talco? Porque el talco tiende a salir más rápido que la fécula de maíz, no se queda. Y sin embargo, fíjense que casi no se ve el diseño. Entonces lo que vamos a hacer es repasar. Aquí me voy a detener un poquito porque en ese repaso está el secreto de tallar sin el Kemper, ¿vale? Y es que yo voy a repasar varias veces con mi bolígrafo. Voy a repasar una vez, 2 veces, 3 veces, porque debo lograr la profundidad que tenga la puntita del bolígrafo. Por eso les recomiendo que el bolígrafo que encuentren, que busquen, sea de una punta alargada. Entonces yo lo que voy a hacer es pasar el diseño varias veces hasta que logro esta profundidad. Y esto lo que va a hacer es tallar o hacer el primer grabado sobre mi vela.
Acá voy a detenerme y fíjense que ya está grabada la figura sobre la velita. Fíjense que tiene profundidad, tiene la misma profundidad de la puntita de mi bolígrafo. Ahora voy a hacer una separación alrededor de toda la pieza con el bolígrafo, pero voy a presionar un poquito más para ir un poco más abajo, para abrir un poquito más esa línea que me va a ayudar a separar la figura del resto del velón. Y lo voy a hacer de esta forma. Voy a insistir y notan cómo allí no solamente esto lo voy a hacer un poquito con una presión más o menos importante, y notan cómo no solamente va más hacia abajo, sino que abre un poquito más hacia afuera del velón. La primera vez que yo pase el bolígrafo lo voy a pasar sin presionar, porque no quiero que el bolígrafo se vaya hacia un lado o hacia el otro y me dañe el diseño. Entonces lo que voy a hacer es estar seguro antes de seguir pasando el bolígrafo, ¿no? Fíjense que esto es lo que puede pasar, pero yo esto lo voy a reparar luego con nuestra tijerita que hemos decidido para trabajar el día de hoy. Vamos a hacer la mitad para que vean qué es lo que vamos a hacer ahora con la tijerita, cómo vamos a separar nuestra piecita, nuestro diseño del resto del velón. Acá tengo la tijerita, la abro y coloco justo donde está la separación que me ha hecho el bolígrafo, y comienzo a quitar ese filo y esa marca, y esto me ayuda a hacer más profunda la separación. Entonces, fíjense, lo voy a mostrar un poco más lento. Abro la tijerita y ella reposa sobre lo que tengo que separar. Para profundizar utilizo la punta, y para quitar el filo utilizo el cuerpo de la tijerita. Y así voy a hacer alrededor de todo el diseño para separar y para quitar el filo. ¿Ok? Fíjense cómo lo hago fácilmente y cómo es no solamente posible, sino que hace las veces del Kemper. Luego levanto la pieza y acá notan que tengo que pulir. Cierro un poquito y voy puliendo los pétalos de la flor. Los voy puliendo. Mucha paciencia acá, porque esto tiene que quedar pulidito acá adentro. Una vez que yo tengo esto separado así y que lo hago alrededor de toda la pieza, yo utilizo mi cepillo para pulir. Y esto lo voy a hacer toda la pieza completamente por fuera, todo el diseño, y voy a pulir con la tijera. Este es el primer paso que voy a hacer en esta velita. He separado toda la figura del resto del velón. Voy ahora a separar letra de letra y luego voy a separar las hojas de la flor. Como hice anteriormente alrededor de todo el velón de la figura, voy a utilizar el bolígrafo para separar, para abrir y bajar un poquito más. Esto lo voy a hacer en la letra M hacia la A, y voy a semi inclinar el bolígrafo, y fíjense cómo allí va abriéndose un poquito más. ¿Ok? Luego voy a separar igualmente la A de la flor. Hago un poco de presión y fíjense cómo increíble, pero talla, ¿no? Normalmente se piensa que las cosas
pues no pueden ser posibles sin las herramientas profesionales, pero no. Fíjense que yo estoy haciendo un tallado que ni siquiera podría considerarse que estoy grabando, sino que estoy tallando sobre la pieza. Bien, entonces fíjense, una vez que yo tengo separada la letra M de la A, las dos hojas y la flor, yo regreso a la tijerita y voy a hacer igual que hice en el paso anterior, que es buscar un poquito más de profundidad. Para eso la levanto un poquito y una vez que tengo la profundidad un poquito más, ¿ok? Si no quieren tan plana la figura, vamos buscando profundidad con la puntita de la tijera. Esto va a crearles un filo, que es este que está acá. Entonces yo abro un poquito más la tijera y voy, y con el cuerpo de la tijera, ya no con la puntita, pues quito el filo. Fíjense qué bonito, qué rápido y qué fácil y qué posible, ¿no? Recupero líneas, esto lo voy a hacer con mi bolígrafo, voy a recuperar líneas y ahora voy a hablarles un poquito de adentro, estos pedacitos que están dentro de las letras, de la letra A, cómo los voy a quitar o cómo los voy a bajar, ¿no? Igualmente, acá voy a aprovechar de tallar este que está acá y lo bajo para que la letra pues luzca. Doy la vuelta. Ok, ahí ven cómo bajo ese pedacito que está allí, que sería una gruta normal, lo que llamaríamos gruta cuando estamos tallando con las herramientas profesionales. Recuerden que hay una forma de ayudarnos que es súper efectiva y es con nuestro cepillito, y lo vamos a hacer circularmente. Luego yo tengo la M y la A, y para el filo de la M también voy a trabajar con mi cepillito. Él les va a quitar el filo, todos los filos que necesiten quitar. Este cepillito lo va a hacer, cualquier cepillito que tengan viejito por allí, él lo va a hacer. Entonces regreso a mi tijera y voy a separar las hojas. Bien, aquí separo las hojas, con la puntita busco profundidad y con el cuerpo de la tijera pues quito el filo. Aquí voy de nuevo. En esta parte no voy a adelantar, voy a tallar completamente frente a ustedes la flor para que no se pierda ningún detalle. Ok, allí ya separé y regreso a las líneas que se han perdido, ok, a la hora de separar. Bien, ahora voy a hacer la separación de hojas y voy a separar el centro de la flor un poco más, con un poco más de presión, porque ahora va a tocar separar todos los pétalos y darle forma a estos pétalos, y para esto me voy a ayudar de mi bolígrafo, ok, con un poquito más de presión. La presión la utilizo para yo separar un poquito más. Ahí está ya listo para que yo pueda separar todo. Bien, vamos a limpiar un poquito acá y voy con las hojitas. Acá separo con la puntita, busco profundidad y quito filo con el cuerpo de la tijerita. Perfecto. Fíjense cómo es perfecto la línea, se logra limpiar rápidamente, me encanta y es posible, ¿vale? Acá lo primero que voy a hacer es, luego de separar esta hoja, ok, fíjense, lo voy a hacer cámara lenta para que lo vean. Abro un poquito más, ustedes van viendo cómo pueden hacer, si más abiertas, si más
cerradita su tijerita, dependiendo también de la pieza que estén haciendo y del espacio que estén tallando, ¿ok? Cierro un poquito y me voy a ir al centro. Separo el centro, busco profundidad. Acá les recomiendo que para que les quede espectacular su flor, pues busquen profundidad en el centro con la puntita de la tijerita. Van, ruedan su pieza, ok, y busco la profundidad y quito el filo. En el centro de la piecita. Y allí van viendo cómo se va formando, cómo va tomando forma todo esto. Luego nosotros vamos a separar los pétalos que están en la parte de atrás. Vamos a comenzar por este que está acá y lo separo. ¿Ok? Voy a hacerlo un poquitito de profundidad para que quede muy bonito. ¿Ok? Y busco, coloco fuerte la puntita de la tijera donde voy a separarlo y luego con el cuerpito de la tijerita pues quito filo. Muy bien. Voy con este pétalo. Igualmente separo. Una vez que tomen práctica con esto, espectacular, hasta que logren encontrar o poder comprar sus herramientas profesionales, su Kemper, pueden ir tallando todas las figuras. Escogí una figura nada fácil, ¿ok? Escogí una flor que no tiene pocos pétalos y escogí unas letras, que las letras siempre a la hora de tallar pues son bastante delicaditas, pero quise mostrarles esta pieza tal cual, así, para que vean lo posible que es pues tallar con utensilios o herramientas que tengan dentro de casa. ¿Ok? Allí voy con mi cepillo circularmente, ¿ok? Acá toca que yo haga un corte, hago un corte para que tenga un poco más de forma ese pétalo que no me gustaba como estaba, y luego voy a buscar marcar con esta puntita. Esto también lo podían hacer con un palito de altura, de esos de maderita, lo pueden hacer. Esto es este es un palito de metal, pero que yo lo puedo hacer con un palito de altura, ¿vale? Entonces acá marco circulitos, circulitos, y lo que hago es insistir y volver a marcarlos. ¿Ok? Los vuelvo a marcar. Bien, y eso sería todo lo que yo voy a hacer en este centro de la flor. Marcar círculos y remarcarlos para que queden bien establecidos allí. Yo soy un poco fastidiosa con el tema de limpiar muy bien las paredes de lo que estoy tallando, porque eso me va a hacer que la piecita se vea muy bonita, que se vea limpiecita, y que a la hora de yo colocar pintura pues no se vea nada raro por ahí, nada que queda sin limpiar o sin tallar. ¿Ok? Fíjense cómo ha salido esta pieza. Se las he tallado completamente con la tijera, ¿ok? Y lo han visto. Luego vamos a hacer las nervaduras del medio de las hojas. Insisto fuertemente con esto, ¿vale? Limpio. Y luego aplano de lado y lado de lo que acabo de separar. Y allí tengo el centro de mi hoja.
¿Ok? Limpio mejor, como les expliqué anteriormente, hay que limpiar muy bien, pulo, ¿ok? Y marco las nervaduras de las hojas, siempre son comas hacia afuera, comas, 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 comas hacia afuera, ¿ok? Luego voy a hacer las nervaduras de los pétalos y voy a invitarlos a que hagan como unas especies de ramitas. A mí estas nervaduras me encantan, hacer estas así, que no sean las tradicionales de rayitas, no, me gusta más que se vean como que si fuesen venas, venitas, que quedan luego que nosotros le vamos a hacer a esta pieza una técnica de acuarela espectacular, pues ellas van a lucir muchísimo cuando hagamos esa pintura de aguada, ¿no? Acá está. Bueno, han visto cómo yo he desarrollado completamente esta piecita, ¿ok? Un poco más limpiecita, un poco menos, ya ustedes le ponen mucho corazón a su tallado. Han visto cómo hemos desarrollado la flor, las letras alrededor, lo hemos separado, un poco más de profundidad también se le puede dar. Y ahora lo que vamos a hacer es lavar esta pieza con alcohol, les voy a indicar cómo se hace y vamos a pintarla. Y vamos a lavar la piecita y lo único que vamos a hacer es colocarle un poco de alcohol encima y con un pincel de cerda dura, preferiblemente redondo, vamos a limpiar, lavar todo lo que hemos hecho, ¿vale? Toda nuestra figura. Esto lo dejamos secar y ya está lista para colocarle las primeras capas de pintura, lo que serían las bases. Cogí para esta piecita un color rosadito, que también les podría servir el color piel. Estoy pintando con un acrílico al agua, que es una pintura que sirve también como para pintar madera, corcho, cerámica cruda, ¿no? Y lo que hago es extenderla, procurando que no pinte en la parte de abajo del velón, la que no está tallada. Y esto lo voy a hacer varias veces, varias manitas de pintura, ¿ok? ¿Qué pintura prefiero? Pues la pintura acrílica que sea más densa, no tan aguadita. Hay pinturas que tienen una densidad importante, otras que son medianamente densas, que no son tan aguaditas, y otras que son muy, muy transparentes y no nos van a servir, ¿ok? Yo decidiría por la que es un poquito más densa, ¿no? Pero no demasiado. Este color se lo voy a colocar a las letras y a la flor. Bien, esta es la base de nuestro trabajo. Estoy preparándoles un video para que puedan aprender a hacer sus tonos, las tonalidades, sin tener que comprar todas las pinturas que se aplican en las piezas. Por ejemplo, vamos a trabajar acá con un fucsia oscuro, un fucsia claro, y eso lo podemos lograr con amarillo, azul y rojo primario, blanco y negro, ¿ok? Con esos tonos podemos lograr hacer todos los tonos que se ponen se van a colocar en las piecitas que voy a estarles montando acá en el ABC de Tallado en Casa. Pero hoy vamos a trabajar con estos tonos que ya venden. Bien, este tono es un tono rosita, pero también si tienen un color piel clarito les va a servir de maravilla, ¿ok? Recuerden que no se pinta ni acá, que eso sería el centro de nuestro tallado. Y recuerden que también vamos a tallar
en el cuerpo, es decir, las paredes de lo que esté ya talladito y que se nota a los lados, ¿no? Entonces vamos a procurar que todo eso esté pintadito con mucho tiempo, mucha paciencia. Vamos a pintar allí. Los pinceles que estoy utilizando son normales, son pincelitos que no tienen mayor, no son especiales, son pincelitos para acrílicos. No se usan muy suavecitos como los de acuarela o los de témpera, ¿ok? Ni se usan, yo no recomiendo los de óleo que tienen más cuerpo, son más fuertes, más duros. Bien, los pinceles de brocha seca, cerradura, los recomiendo para dar brocha seca, no para colocar los primeros tonos de nuestras piecitas, y mucho menos cuando estamos comenzando a pintar, que lo vamos a hacer suavemente, lo vamos a hacer con lo que tengamos a mano. Entonces esos pincelitos que tienen por allí, esos seguramente les van a servir. Este es un pincelito de ojito, cabo corto. A mí me encantan los que no son liner, que son muy largos. Bien, ahí ven que me salí un poquito, entonces lo que hago es que retiro con el mismo pincelito y agua, no dejo secar, sino que voy a retirar la pintura que se me ha salido por los bordes y no dejo secar. En el caso de que se seque, pues hay un truquito, y es con la misma tijerita vamos quitando todos esos bordes, pero si los podemos quitar antes de que sequen, mucho mejor. ¿Ok? Los quitamos antes de que seque. Bien, eso es cuestión de limpiar luego con un poquito más de tiempo. Esto sería la primera capa del color, de su color clarito, ¿no? Luego vamos a pintar el verde. Y lo vamos a hacer igual, una capa, que en este caso sería la capa de las hojitas, la base. Ok, fíjense que utilizo el mismo pincelito, no importa, cuando la superficie es chiquitita, pues yo uso un pincelito de ojito, quizás no el de menos pelitos de pincel, el de menos cerdas, sino el que tiene un poquito más, ¿no? Entonces aquí completo y voy a dejar secar. Esto lo son 3 manos, 3 capas aproximadamente de pintura. Mientras esto seca, quiero mostrarles otra piecita. Miren esta pieza que está acá, que tiene letra, flor, una rosita, un botoncito de rosita, luego tiene otras hojas, y esta piecita también más adelante la vamos a hacer con la misma técnica, con una tijerita, cosas que tengamos en casa y varios tonos que vamos a estar creando con los tonos primarios. Entonces vamos a dejar que esta capa de pintura seque, vamos a colocar 3 veces esta pintura, vamos a luego presentarle la piecita ya con la pintura seca y vamos a desarrollar la parte final del proyecto. En nuestra piecita ya, nuestro diseño pintadito, las bases, yo prefiero dejar las letras tal cual están. Bien, acá está la original. Lo que hice fue sombrear un poquito, darle un poco de color a las hojitas y hacer una técnica de acuarela en la flor, ¿vale? Entonces les voy a explicar cómo se hace la técnica de acuarela. Mojo el pincel, ¿ok? Tomo un fucsia claro y pongo el tono, y con el agua, para esto tiene la piecita que está, la capa que le haya puesto de pintura está súper seca, ¿ok? Y básicamente lo que voy a hacer es lavar la pintura, ¿ok? La pintura va a entrar en todas las nervaduras, que para esta flor me encantaron así,
tipo ramitas. No quise hacer las tradicionales, como les explicaba cuando lo estábamos tallando. Y esto es lo que se hace para lavar la pintura. Lo que yo voy a hacer es ir quitando el color, voy quitando el color. Bien. Y esto lo que voy a hacer con esto es que lo voy a dejar en el tono que me guste. Si es más o menos, a mí me parece que ese tono, ¿ok? No sé si se ve bien allí. Puedo repetir para las personas que no vieron bien o que la cámara no estaba bien enfocada. Vamos a repetir. Lavo la flor y quito. ¿Ok? Quito el tono. Y lo que me queda es una técnica de acuarela, de lavado, como de que la flor está con luces en unos pétalos, en otros no, y ahí estoy. Esta es la primera parte de la técnica que le voy a hacer a esta flor. Mientras seca, porque recuerden que estamos usando agua, tomo un angular y voy a utilizar un poquito de pintura verde clarita. Quito acá y esto lo voy a colocar en la parte superior de las hojitas. Hay personas que manejan técnicas de pintura espectaculares, quizás no detallado, pero de pinturas espectaculares, y que este es su primera velita, va a ser su primer proyecto de velita tallada, pero no así de pintura. Bien, entonces, ¿qué pasa con esto? Que pueden ser mucho más creativas, que pueden colocar muchos más colores. Esto es una piecita, quise que fuese una piecita, primer nivel en todo, ¿no? Tanto en pintura como en tallado. Bien, entonces con el angular, la puntita del angular, lo que hago es colocar la pintura clarita. Esto lo voy a hacer varias veces. Si yo no tengo angular, con el mismo pincelito, lo que hago es que con una puntita del pincelito coloco el verde y pongo de lado, dejando de un lado el oscuro y pongo de lado el color. ¿Ok? Esto porque el angular pues a veces es un poco costoso, de pronto no se encuentra en todas las tiendas y no todos tenemos angular. Entonces pues esto sería una solución perfecta. Vamos a tomar un poquito de color de este rosadito. Le quito bastante tono, bastante pintura y sombreo para separar ambas letras. Bien, voy a sombrear ahora cada pétalo y lo voy a hacer con el color oscuro. Bien, escogí un color fucsia oscuro. También voy a utilizar un vino. Bien, y aquí voy trabajando cada uno de los petalitos de este proyecto tan bonito, tan simple, sencillito. Una vez que nosotros tengamos la base para pintar, pues podemos hacer muchas cosas. Bien, podemos pintar nuestra flor de muchas formas. Un poquito más, un poquito menos, pero estas serían las sombritas que yo voy a ponerle a mi proyecto. ¿Ok? Como les he dicho, un poquito más o un poquito menos, pero esta es la idea. Bien. Luego, mientras esto seca, voy a colocar, fíjense el poquito de pintura que estoy utilizando. Acá pinto completo este tipo de flores. Normalmente el centro es súper oscuro
Y aquí yo puedo colocar toda la pintura que me sobre o que tenga allí. Y cubro todo este espacio acá, que sería el centro de mi florcita. Ven qué bonito, qué delicado. Ok, completen la frase, mamá, completen la palabra y trabajen de otra forma la flor si quieren, pero ya la base la tienen por allí, ya la información de la base la tienen por allí. Hay un truco que yo uso que me encanta, que es el borde, colocárselo en color oscuro. ¿Okay? Esto lo que hace es hacer un poquito más profunda la flor, y esto con un poquito de tiempo ustedes se lo colocan allí y van haciendo todo el borde de color oscurito. Parece espectacular. Es un proyecto primario, completamente primer nivel, que todos van a poder hacer. Súper sencillito. De veras que a mí me encanta este proyecto. Finalmente, con un poquito de pinturita verde, pues yo coloco unos puntitos acá, coloco unos puntitos de un tono verdecito. Puedo incluso colocar otro tono en el centro si quieren, y eso pues les va a dar cierta diferencia, cierta luz por allí al centro de la flor. Entonces básicamente este sería el resultado de nuestra flor de primaria del día de hoy. Súper fácil de hacer, súper sencilla, la hemos tallado con utensilios o herramientas que teníamos en la casa. Hemos visto en el video anterior cómo hacemos nuestra propia velita en casa con materiales fáciles de encontrar, y ahora pues desarrollamos nuestro primer proyecto de velitas en casa. ¿Qué les ha parecido lo que acaban de ver? ¿Qué les ha parecido el desarrollo de toda esta pieza? Y que sin lugar a duda está súper fácil, que yo sé que van a desarrollar esa idea que tienen en mente desde hace mucho tiempo y han visto que no necesitan el Kemper por ahora. Eso no quiere decir que más adelante no lo puedan comprar o no lo tengan que comprar. Pero para esos primeros niveles, para esos primeros toques que queremos hacer en esas velitas, esta idea es fantástica. Atrévanse a tallar todos esos sueños, atrévanse a dar ese primer paso para ese emprendimiento que tienen en mente. Los esperamos en un nuevo episodio, en un nuevo programa de su ABC Detallado en Casa.